Hubo un tiempo en que la soledad del cosmos nos pesaba menos, no porque supiéramos más, sino porque nos permitíamos soñar con mayor imprudencia. Imaginemos una noche clara en el observatorio de Flagstaff, Arizona, a principios del siglo XX. Un ojo humano, húmedo y tembloroso, se pega al ocular de un telescopio de latón y cristal, forzando la vista a través de millones de kilómetros de vacío para discernir una mancha rojiza que flota en la oscuridad. Lo que ese ojo creyó ver no fue roca ni polvo, sino geometría, líneas rectas, estructuras, canales. Aquella ilusión óptica, nacida de la pareidolia y del deseo desesperado de encontrar un espejo de nosotros mismos en el universo, definió la primera mitad del siglo XX. Marte no era simplemente el cuarto planeta desde el Sol, era el hermano perdido de la Tierra. En la mente colectiva de la década de 1950, alimentada por las visiones de Wernher von Braun y la prosa de Ray Bradbury, Marte era un mundo envejecido pero vivo. Creíamos que las variaciones estacionales de color que observábamos en su superficie eran vastos campos de vegetación que florecían con el deshielo de los casquetes polares. Imaginábamos una atmósfera lo suficientemente densa como para sostener alas y agua líquida corriendo por acueductos construidos por una civilización que luchaba dignamente contra la entropía de un mundo moribundo. Era una tragedia romántica, una ópera espacial, esperando a que nosotros, los jóvenes y vigorosos terrestres, llegáramos para heredar su legado. Pero el universo no tiene obligación de cumplir con nuestras fantasías románticas. La realidad es una maestra cruel que a menudo enseña sus lecciones mediante el frío lenguaje de la física y la geología. El 28 de noviembre de 1964, la humanidad lanzó una botella al mar cósmico. La Mariner 4, una estructura octogonal de magnesio no más grande que una furgoneta pequeña, se elevó sobre una columna de fuego desde Cabo Cañaveral. Su misión no era conquistar, sino simplemente mirar. Durante 7 meses y medio, esta pequeña emisaria navegó a través del abismo, guiada por la luz de Canopus, alejándose de la calidez de la Tierra hacia el frío exterior. Mientras viajaba, la humanidad contenía el aliento. Los titulares de los periódicos especulaban sobre qué tipo de vida revelaría la cámara de televisión a bordo. ¿Veríamos ciudades en ruinas? ¿Bosques de líquenes rojos? ¿Océanos menguantes? El 14 de julio de 1965, la Mariner 4 llegó a su destino, y en ese momento el sueño murió. La sonda pasó a poco menos de 10.000 kilómetros de la superficie marciana. Sus instrumentos comenzaron a registrar datos, y su cámara tomó 22 fotografías granuladas en blanco y negro. La transmisión de estas imágenes a través del vasto vacío fue una hazaña de paciencia tecnológica. Cada píxel era un susurro binario que tardaba horas en cruzar el abismo para ser reconstruido en los laboratorios del Jet Propulsion Laboratory en Pasadena. Lo que emergió de esa lenta decodificación fue un horror geológico. No había canales, no había vegetación, no había ciudades, ni siquiera había agua. Las primeras imágenes revelaron una superficie picada de cráteres, indistinguible de la desolada faz de la Luna. Era un paisaje de destrucción antigua, un registro fósil de bombardeos cósmicos que no habían sido borrados por la erosión del agua ni por la tectónica de placas. Marte se reveló no como un hermano anciano, sino como un cadáver preservado en el vacío. Pero las fotografías contaban solo una parte de la historia. Los instrumentos de la Mariner 4 midieron algo aún más devastador para nuestras esperanzas de colonización: la ausencia de un latido cardíaco planetario. La sonda buscó un campo magnético global y no encontró nada.
Buscó una atmósfera densa y encontró un velo tenue, con una presión en la superficie inferior al 1% de la terrestre. Para comprender la magnitud de esta decepción, debemos mirar hacia el interior profundo de los planetas, hacia las forjas ocultas que dictan el destino de los mundos. La Tierra está viva porque su corazón aún arde. En nuestro núcleo, miles de millones de toneladas de hierro y níquel fundidos giran en un baile turbulento, impulsado por el calor primordial de la formación del planeta y la desintegración de elementos radiactivos. Este movimiento genera corrientes eléctricas, que a su vez crean un vasto campo magnético invisible que se extiende hacia el espacio como un escudo protector. Este escudo, la magnetosfera, es lo único que se interpone entre nuestra frágil biosfera y la violencia incesante de nuestra estrella. El Sol no es una bombilla benévola, es un reactor de fusión termonuclear que escupe constantemente un viento de partículas cargadas, protones y electrones que viajan a velocidades cercanas a la de la luz. Sin un campo magnético que desvíe este viento solar, la atmósfera de un planeta queda a merced de la erosión estelar. Marte, al ser más pequeño que la Tierra, perdió su calor interno mucho más rápido. Hace miles de millones de años, su dinamo central se detuvo. El hierro fundido se enfrió y se solidificó. El escudo magnético colapsó. Y entonces comenzó la gran matanza atmosférica. Imaginemos una vela encendida en medio de un vendaval. Eso fue la atmósfera de Marte ante el viento solar. Sin la protección magnética, las partículas de alta energía del Sol comenzaron a golpear las moléculas de aire marciano, arrancándolas de la gravedad del planeta y lanzándolas al espacio profundo. Este proceso, conocido como pulverización catódica, desnudó al planeta lentamente a lo largo de eones. Los océanos, si es que alguna vez existieron en abundancia, se evaporaron en la baja presión y fueron disociados por la radiación ultravioleta. El hidrógeno escapó al espacio y el oxígeno reaccionó con las rocas de la superficie, oxidándolas hasta convertirlas en el polvo rojo y oxidado que vemos hoy. Marte se asfixió a sí mismo. La Mariner 4 nos mostró el resultado final de este apocalipsis a cámara lenta. Nos mostró un mundo donde la temperatura promedio es de 60 grados bajo cero, donde el aire es tan delgado que la sangre humana herviría instantáneamente a temperatura corporal debido a la falta de presión, un fenómeno macabro conocido como el límite de Armstrong. Nos mostró un mundo bañado en radiación ultravioleta y rayos cósmicos galácticos, un entorno donde el propio suelo es tóxico debido a los percloratos, sales químicas que hacen que la Tierra sea venenosa para la vida tal como la conocemos. La decepción de 1965 fue profunda. Pasamos de imaginar canales de riego a contemplar un desierto radiactivo. La ciencia ficción tuvo que reescribirse de la noche a la mañana. Ya no se trataba de encontrar a los marcianos, sino de sobrevivir al propio Marte. El planeta rojo dejó de ser un destino turístico en nuestra imaginación y se convirtió en una advertencia. Es un monumento a la fragilidad de la habitabilidad planetaria, un recordatorio de que la vida es una excepción termodinámica, no la regla. Sin embargo, en nuestra obstinación, tratamos de encontrar esperanza, incluso en la desolación. Hay una anécdota famosa de aquellos días en el JPL. Mientras los datos digitales de la primera imagen de la Mariner 4 llegaban, los científicos estaban demasiado ansiosos para esperar a que las computadoras procesaran la foto. Así que tomaron las tiras de datos numéricos, donde cada número
representaba el brillo de un píxel y las pegaron en una pared. Compraron pasteles de colores en una tienda de arte local y colorearon los números a mano, creando un mosaico, una pintura por números de un mundo alienígena. Eligieron tonos marrones y rojizos, esperando ver el Marte de sus sueños. Pero cuando terminaron, lo que vieron no fue un oasis, sino la curva estéril de un planeta muerto contra la negrura del espacio. Ese acto de colorear a mano los datos crudos es una metáfora perfecta de nuestra relación con Marte. Intentamos pintar nuestros sueños sobre una realidad que se resiste a ellos. Intentamos imponer nuestra narrativa de exploración y conquista sobre un objeto que es fundamentalmente indiferente a nuestra existencia. La revelación de la Mariner 4 fue el primer golpe, el primer indicio de que el universo no está hecho a nuestra medida. Descubrimos que la zona Ricitos de Oro, esa franja orbital donde el agua puede permanecer líquida, es mucho más precaria de lo que pensábamos. Estar a la distancia correcta del Sol no es suficiente si tu motor geológico se ha apagado. La habitabilidad requiere una sinfonía compleja de factores: masa, campo magnético, tectónica, atmósfera. Si falla uno solo de los instrumentos, la música se detiene y el silencio del equilibrio termodinámico toma el control. Y así, la imagen de Marte cambió para siempre. Dejó de ser la Nueva América esperando a sus pioneros y se convirtió en la Antártida del cielo, pero una Antártida infinitamente más hostil, sin aire, sin protección contra el cáncer estelar y cubierta de polvo venenoso. La Mariner 4 nos enseñó que la Tierra no es una norma, sino un milagro estadístico, una fortaleza biológica rodeada por un océano de hostilidad. Marte nos atrae porque es lo más parecido a un hogar que tenemos cerca. Pero cerca, en términos astronómicos, es una palabra engañosa, y parecido es un eufemismo peligroso. La distancia física es enorme, pero la distancia ambiental es casi insalvable. Cruzar el espacio entre la Tierra y Marte es relativamente fácil. Es cuestión de cohetes, trayectorias y combustible. Pero cruzar la brecha entre un planeta vivo y uno muerto, y pretender convertir el segundo en el primero, es un desafío que roza la arrogancia divina. Al mirar hacia atrás a ese momento crucial en 1965, vemos el punto de inflexión donde la inocencia se encontró con la información. Fue el momento en que la exploración espacial dejó de ser una extensión de la era de los descubrimientos marítimos y se convirtió en una confrontación con los límites físicos de nuestra biología. Nos dimos cuenta de que no hay un nuevo mundo esperando al otro lado del océano cósmico. Solo hay piedras, hielo y radiación. Sin embargo, la naturaleza humana es paradójica. La confirmación de que Marte es un infierno helado no detuvo nuestra obsesión. Simplemente cambió su naturaleza. Si Marte no estaba vivo, entonces nosotros tendríamos que llevarle la vida. Si no había aire, tendríamos que fabricarlo. Si estaba frío, tendríamos que calentarlo. La muerte del sueño de un Marte habitado dio nacimiento al sueño de la terraformación, la ingeniería planetaria a una escala divina. Pero, ¿es esto un plan viable? ¿O es simplemente la misma ilusión de los canales de Lowell, proyectada ahora no sobre el ocular de un telescopio, sino sobre las pantallas de nuestras simulaciones informáticas y los discursos de magnates tecnológicos? Para responder a esto, debemos descender más profundamente en el pozo de la realidad física. Debemos entender no solo lo que Marte es ahora, sino las fuerzas titánicas que lo hicieron así y que conspiran activamente
para matar cualquier cosa que intente echar raíces allí. Porque el universo no es solo pasivo, es activamente hostil a la complejidad organizada. Y Marte es un campo de batalla donde la entropía ya ha ganado la guerra. Mientras la Mariner 4 se alejaba en su órbita eterna alrededor del Sol, convirtiéndose ella misma en basura espacial, dejó tras de sí una pregunta que aún resuena en los pasillos de la ciencia y la filosofía. ¿Estamos destinados a ser una especie multiplanetaria o somos prisioneros de nuestro propio éxito evolutivo en este único y frágil punto azul pálido? La respuesta no yace en nuestros sueños, sino en la brutal aritmética de la radiación, la gravedad y el tiempo. Bajo la pálida luz de una lámpara de escritorio en Fort Bliss, Texas, un hombre escribía furiosamente mientras el desierto exterior dormía bajo el mismo cielo estrellado que había observado desde las costas del Báltico. Era el año 1948 y el mundo intentaba sacudirse las cenizas de la guerra más devastadora de la historia. Pero Wernher von Braun no miraba hacia atrás, hacia las ruinas de Londres o los campos de concentración que habían fabricado sus cohetes V2. Su mente estaba a 78 millones de kilómetros de distancia. Mientras la humanidad apenas comenzaba a comprender la fragilidad de la paz, von Braun estaba orquestando una invasión. No una invasión militar terrestre, sino una conquista celestial. En sus cuadernos, llenos de cálculos logarítmicos y diagramas meticulosos, nacía Das Mars Project. Esta no era una fantasía de ciencia ficción barata, con héroes solitarios y pistolas de rayos. Era un plan de batalla de ingeniería. Von Braun imaginaba una armada, no una ni dos, sino 10 inmensas naves espaciales, montadas en la órbita terrestre, como galeones preparándose para cruzar el Atlántico, tripuladas por 70 hombres valientes, dispuestos a pasar casi 3 años en el vacío. Había un optimismo embriagador en sus números, una fe ciega en que la voluntad humana, armada con reglas de cálculo y acero, podía doblegar la distancia. Creía que podíamos escalar los cielos simplemente apilando suficiente fuego debajo de nuestros pies. Sin embargo, en el silencio de esos cálculos yacía una bestia dormida que ni siquiera el carisma de von Braun podía domar. Una bestia hecha de física pura e inmutable, que se convertiría en el gran filtro de nuestras ambiciones interplanetarias, para entender por qué esa flota nunca partió y por qué probablemente nunca lo hará tal como la imaginamos. Debemos mirar no a las estrellas, sino al fuego mismo. Debemos descender a la cámara de combustión, donde la realidad química impone un límite estricto a los sueños de los imperios galácticos. El problema fundamental del viaje espacial se puede resumir en una tiranía matemática, conocida como la ecuación del cohete de Tsiolkovsky. Imaginemos a un viajero que desea cruzar un desierto infinito. Para sobrevivir, debe llevar agua. Pero el agua tiene peso, por lo que debe llevar más energía para transportar esa agua. Esa energía extra, ya sea comida o combustible, también tiene peso, lo que requiere aún más energía para ser transportada. Es un círculo vicioso, una serpiente que devora su propia cola. En la Tierra podemos detenernos a repostar en una gasolinera. En el vacío debemos llevar cada gramo de propulsor que necesitaremos desde el primer segundo del despegue hasta el último suspiro de los motores de frenado en el destino. Von Braun, con su intelecto afilado, conocía esta ecuación. Sabía que el cohete es, en esencia, una máquina casi enteramente dedicada a transportarse a sí misma.
La carga útil, los astronautas, las naves, los sistemas de soporte vital, son apenas una fracción insignificante, una mota de polvo en la punta de una inmensa columna de explosivos. Para su proyecto Marte, calculó que necesitaría más de 5 millones de toneladas métricas de propulsor. Visualicen esto por un momento. No es simplemente llenar un tanque. Es la necesidad de lanzar al espacio el equivalente al peso de una flota de destructores navales, solo en combustible. Para ensamblar sus 10 naves en órbita, von Braun estimó que se requerirían cientos de lanzamientos de cohetes gigantescos, una cadena de suministro ininterrumpida que convertiría la atmósfera superior de la Tierra en una autopista de escape continuo. Era una catedral de fuego, una estructura tan masiva y compleja que desafiaba no solo a la ingeniería, sino a la economía de cualquier nación, incluso una atrapada en la paranoia de la Guerra Fría. Aquí es donde la realidad física choca violentamente con la narrativa heroica. Los motores que nos llevaron a la Luna y los que von Braun esperaba que nos llevaran a Marte son motores químicos. Funcionan bajo un principio simple y brutal: mezclar un combustible con un oxidante, encenderlos y dejar que la explosión salga disparada hacia atrás para empujarnos hacia adelante. Es la tercera ley de Newton en su forma más violenta. Pero la química tiene límites. La energía que podemos extraer rompiendo enlaces moleculares es finita. No importa cuán ingeniosos sean nuestros ingenieros, no importa cuán perfectas sean nuestras toberas, estamos limitados por la cantidad de energía almacenada en los electrones de los átomos. Es como intentar cruzar el océano Pacífico lanzando piedras desde la popa de una balsa. Eventualmente te quedas sin piedras o el barco se hunde bajo el peso de las rocas que necesitas para moverte. Los ingenieros de la NASA, trabajando en la sombra de los discursos grandilocuentes de la era Apolo, se dieron cuenta silenciosamente de esta verdad incómoda. El Saturno V, esa maravilla tecnológica que rugió hacia el cielo de Florida, fue el pináculo de la ingeniería química. Era una bestia de 3.000 toneladas que apenas lograba enviar a 3 hombres y un módulo de aterrizaje delgado como el papel de aluminio a nuestro vecino más cercano. La Luna está a 3 días de distancia. Marte, en su punto más favorable, está a meses. La escala del problema no es lineal, es exponencial. Para ir un poco más lejos o un poco más rápido, no necesitamos un poco más de combustible, necesitamos una montaña más. Si quisiéramos usar la tecnología química convencional para llevar una civilización a Marte, como soñaba von Braun, tendríamos que vaciar las reservas de la Tierra y quemar nuestra propia atmósfera en el proceso. La eficiencia de nuestros motores, medida en algo llamado impulso específico, es simplemente demasiado baja. Es la diferencia entre un automóvil que consume 1 litro cada 100 kilómetros y uno que consume 1 litro cada 100 metros. Para el viaje a Marte, estamos conduciendo el segundo. Y entonces, la visión de la gran flota de von Braun comenzó a desmoronarse no por falta de valor, sino por el peso de su propia ineficiencia. La Guerra Fría impulsó el Apolo porque era una carrera de velocidad, un sprint político hacia la línea de meta más cercana. Pero Marte no es un sprint, es un maratón a través de un desierto sin oasis. Cuando los contables y los físicos se sentaron a mirar los números reales de una misión tripulada a Marte, basada en propulsión química, la cifra del costo se volvió tan abstracta, tan astronómicamente alta, que dejó de ser un presupuesto y se convirtió en una imposibilidad.
Imaginemos la logística requerida. Cada gramo de comida, cada gota de agua, cada tornillo de repuesto para un viaje de 3 años debe ser elevado fuera del pozo gravitatorio de la Tierra. La gravedad de nuestro planeta es una amante celosa. Exige un tributo masivo de energía solo para dejarnos salir al porche delantero. Para escapar de su abrazo y viajar a Marte, y luego tener suficiente combustible para frenar al llegar allí, porque Marte no tiene una atmósfera lo suficientemente densa para frenarnos gratis, y luego tener suficiente combustible para despegar de nuevo y volver a casa, necesitamos una cantidad de propelente que convierte a la nave espacial en una bomba volante gigantesca con una cabina minúscula en la cima. Von Braun había ignorado convenientemente la fragilidad de la carne humana y la complejidad del caos. Asumió que las naves funcionarían perfectamente, que los acoplamientos en órbita serían rutinarios, que el combustible criogénico no se evaporaría en el largo viaje a través de la oscuridad. Pero la entropía, como vimos anteriormente, desprecia el orden. Mantener miles de toneladas de hidrógeno líquido y oxígeno líquido a temperaturas cercanas al cero absoluto durante meses, mientras es bombardeado por el Sol, es una pesadilla termodinámica. La catedral de fuego que von Braun quería construir era, en realidad, un monumento a nuestra limitación. Nos mostró que mientras sigamos dependiendo del fuego químico, estamos encadenados a las costas de la Tierra. Podemos mojar los pies en la Luna, sí, pero cruzar el océano interplanetario requiere un tipo de viento diferente, uno que no dependa de la combustión de dinosaurios antiguos o de la simple oxidación. La tragedia del Das Mars Project no fue que von Braun se equivocara en sus cálculos. Sus matemáticas eran precisas. La tragedia fue que sus cálculos revelaron una verdad que nos negamos a aceptar durante décadas, que el cohete químico es un callejón sin salida para la colonización profunda. Es una tecnología magnífica para salir de la atmósfera, pero es patéticamente inadecuada para conquistar el sistema solar. Nos hemos engañado pensando que si simplemente construimos un cohete más grande, el problema desaparecerá. Pero la ecuación del cohete no negocia. No le importan nuestros sueños, ni nuestro destino manifiesto, ni nuestra necesidad de exploración. Así, la flota de 10 naves se desvaneció en la historia, convirtiéndose en un fantasma de lo que pudo haber sido. La NASA, tras el Apolo, se retiró a la órbita baja terrestre con el transbordador espacial, un vehículo que, a pesar de su complejidad, nunca se alejó más de unos cientos de kilómetros de la superficie. La realidad económica y física había ganado. La visión de cruzar el vacío con fuerza bruta se había topado con el muro invisible de la densidad energética. Hoy miramos los cohetes modernos aterrizar verticalmente y sentimos un renurgir de esa esperanza. Vemos multimillonarios prometiendo ciudades en Marte y flotas de 1000 naves. Pero si miramos de cerca, si miramos más allá del brillo del acero inoxidable y el marketing, vemos la misma vieja llama, vemos la misma reacción química, vemos la misma tiranía de la ecuación de Tsiolkovsky acechando en las sombras. ¿Hemos resuelto el problema o simplemente lo hemos hecho más barato de ignorar temporalmente? El fuego nos sacó de las cavernas y nos llevó a la Luna. Pero el fuego, por su propia naturaleza, consume. Y para ir a Marte, para realmente ir y quedarse, tal vez el fuego no sea suficiente. Tal vez estemos intentando iluminar un abismo con una cerilla, esperando que dure lo suficiente para encontrar el otro lado. Si la química es la jaula que nos retiene, ¿qué llave nos queda?
Si no podemos quemar nuestro camino hacia las estrellas, ¿cómo cruzaremos el abismo? La respuesta podría requerir que abandonemos la idea del fuego por completo y abracemos fuerzas que von Braun apenas comenzaba a vislumbrar. Fuerzas que no residen en la ruptura de moléculas, sino en el corazón mismo de la materia. Pero incluso entonces, incluso si rompiéramos las cadenas de la propulsión química, nos enfrentaríamos a un enemigo aún más implacable que la gravedad o la distancia. Un enemigo que no está fuera de nosotros, en el vacío, sino tejido en la propia tela del tiempo que tardamos en cruzarlo. Estamos biológicamente condenados a ser prisioneros de nuestro propio sistema solar, no por falta de cohetes, sino por la simple y cruel vastedad del reloj universal. Hace 375 millones de años, en las marismas devónicas de lo que hoy llamamos el Ártico canadiense, una criatura extraña y desesperada arrastró su cuerpo fuera del agua. El Tiktaalik, un pez con extremidades rudimentarias, se enfrentó por primera vez a un enemigo implacable y tiránico que sus ancestros acuáticos habían ignorado en gran medida gracias a la flotabilidad. Ese enemigo era el peso. Cada centímetro ganado sobre el lodo era una batalla contra la gravedad de la Tierra, una fuerza que aplastaba sus branquias y exigía una arquitectura nueva y robusta. Durante eones, la vida terrestre fue una respuesta directa a esta dictadura gravitacional. Nuestros fémures se engrosaron para soportar la carga. Nuestras columnas se curvaron para distribuir el estrés, y nuestros corazones aprendieron a bombear con la furia necesaria para enviar sangre hacia arriba, contra la corriente, hacia un cerebro sediento que se alzaba desafiante sobre el suelo. Somos hijos de esta lucha. No simplemente habitamos la gravedad, estamos hechos de ella. Es el arquitecto invisible que esculpe la densidad de nuestros huesos y dicta el ritmo de nuestros fluidos. Pero cuando miramos hacia Marte, ese punto rojo que brilla con la promesa de un nuevo mundo, olvidamos que para alcanzarlo debemos cometer el acto supremo de traición biológica. Debemos abandonar la mano que nos formó. Y en el momento en que los motores del cohete se apagan y la nave entra en la caída libre silenciosa del viaje interplanetario, el cuerpo humano no se libera, se deshace. Imaginemos el interior de la nave Hermes, una catedral de titanio y polímeros, flotando en el vacío entre la Tierra y Marte. El silencio es absoluto, solo roto por el zumbido de los sistemas de soporte vital. Para los tripulantes, la sensación inicial es de euforia, una libertad divina, donde el concepto de arriba y abajo se disuelve. Sin embargo, dentro de sus tejidos, ha comenzado una catástrofe silenciosa. En la Tierra, la gravedad tira implacablemente de nuestros fluidos hacia los pies. Para contrarrestarlo, nuestras venas de las piernas tienen válvulas unidireccionales y músculos que actúan como bombas auxiliares. Pero en la ingravidez, esa atracción desaparece. La sangre, liberada de su prisión inferior, asciende como una marea incontrolable hacia el tórax y la cabeza. Los astronautas llaman a esto el síndrome de la cara de luna llena. Sus rostros se hinchan, sus ojos se estrechan y sus senos nasales se congestionan, pero esto es solo la manifestación superficial de un engaño fisiológico profundo. El corazón, ese motor incansable, de repente se encuentra confundido. Los sensores de presión en el cuello y el pecho, los barorreceptores, gritan al cerebro que hay demasiado líquido, que el cuerpo se está ahogando en su propia sangre. En respuesta, el cuerpo entra en modo de emergencia
y comienza a purgar. Los riñones trabajan horas extras para filtrar el agua y eliminarla, reduciendo el volumen sanguíneo total hasta en un 20% en los primeros días. La sangre se vuelve más espesa, el corazón, que ya no tiene que luchar contra la gravedad para bombear hacia el cerebro, se vuelve perezoso. Como cualquier músculo que deja de ser desafiado, comienza a atrofiarse. El corazón se encoge, perdiendo masa física, transformándose de una bomba industrial potente en un motor más pequeño y eficiente para un entorno que ya no exige esfuerzo. Es una adaptación perfecta para el espacio y una sentencia de muerte para el regreso a la gravedad. Mientras la nave Hermes continúa su travesía de 6 meses a través de la oscuridad, una erosión aún más insidiosa está ocurriendo en la arquitectura misma de los exploradores. El esqueleto humano no es una estructura estática como las vigas de acero de la nave. Es un banco dinámico de minerales en constante estado de depósito y retiro. En la Tierra, cada paso que damos envía una onda de choque a través del hueso, una señal eléctrica que ordena a las células constructoras, los osteoblastos, que depositen calcio y fortalezcan la matriz. Es la ley del uso y el desgaste. Pero flotando en el vacío, no hay pasos, no hay impacto. El esqueleto percibe que ya no es necesario. El cuerpo, en su despiadada eficiencia económica, decide que mantener huesos densos es un desperdicio de energía. Los osteoclastos, las células encargadas de demoler el hueso viejo, toman el control y comienzan a disolver el esqueleto desde adentro. Es una osteoporosis acelerada, 10 veces más rápida que la que sufre una persona anciana en la Tierra. Los astronautas pierden entre 1 y 2% de su masa ósea cada mes, especialmente en las caderas y la columna lumbar. El calcio liberado de estos huesos en disolución inunda el torrente sanguíneo, saturando los riñones y creando un riesgo constante y doloroso de cálculos renales. Imaginemos el horror de sufrir un cólico nefrítico a 100 millones de kilómetros del hospital más cercano, mientras el propio cuerpo se canibaliza para sobrevivir a la nada. La orina de los astronautas se convierte en un cementerio químico de lo que alguna vez fueron sus fémures y vértebras. Y así, mientras la nave se acerca al planeta rojo, la tripulación que viaja en ella ya no es la misma que partió. Son versiones espectrales de sí mismos. Sus piernas, que alguna vez fueron columnas fuertes, se han vuelto delgadas como las de un pájaro, con músculos que se han consumido por la falta de resistencia. Sus sistemas inmunes están confundidos, sus corazones son pequeños y frágiles, y sus huesos son de cristal poroso. Han sobrevivido al vacío, convirtiéndose en criaturas del vacío. Entonces llega el momento de la verdad. Marte. La entrada en la atmósfera marciana no es suave. Es un evento violento de desaceleración. Después de medio año de flotar en una paz destructiva, los cuerpos debilitados de los astronautas son repentinamente aplastados contra sus asientos por fuerzas G brutales. El corazón atrofiado lucha desesperadamente para bombear la sangre espesa y reducida hacia el cerebro contra esta nueva fuerza. La visión se nubla, la conciencia parpadea. Es el primer choque entre la biología adaptada al espacio y la realidad de un pozo gravitatorio. Cuando la nave finalmente se posa sobre el óxido milenario de Chryse Planitia o el cráter G0, la narrativa heroica que nos hemos contado a nosotros mismos se desmorona. En las películas, la escotilla se abre y el explorador desciende con paso firme para plantar una bandera.
En la realidad fisiológica, el explorador es un inválido. Marte tiene 1/3 de la gravedad de la Tierra. Podría parecer un alivio, pero para un cuerpo que ha olvidado lo que es el peso, es una carga aplastante. El traje espacial, una maravilla de la ingeniería que los mantiene vivos, pesa más de 100 kilogramos en la Tierra. Incluso en Marte, con su gravedad reducida, el traje se siente como una armadura de plomo sobre hombros que se han disuelto. El astronauta intenta levantarse de su asiento. Su sistema vestibular, el giroscopio interno del oído que nos dice dónde está arriba y abajo, ha estado desconectado durante meses. Al intentar ponerse de pie, el mundo gira violentamente. El mareo es nauseabundo. La coordinación neuromuscular, el delicado baile entre el cerebro y el músculo que nos permite mantener el equilibrio, se ha desincronizado. Son como recién nacidos aprendiendo a caminar de nuevo, pero atrapados dentro de máquinas complejas y pesadas. Si uno de ellos tropezara, una caída simple que en la Tierra resultaría en un moretón, en Marte podría ser fatal. Un fémur descalcificado podría romperse bajo la torsión de la caída dentro del traje rígido. Una fractura compuesta en la superficie de un mundo alienígena, con un sistema inmunológico deprimido y una capacidad de curación ósea comprometida, no es una lesión médica, es una crisis existencial. No hay hospitales de rehabilitación en Marte, no hay piscinas de terapia. Solo hay polvo, radiación y la necesidad implacable de trabajar para sobrevivir. Porque una vez que aterrizan, la misión apenas comienza. Deben construir hábitats, desplegar paneles solares, procesar agua. Deben realizar trabajos manuales pesados. ¿Cómo puede un ser humano, cuyo esqueleto se ha vuelto frágil como la tiza y cuyo corazón se fatiga con el menor esfuerzo, construir una civilización? Hemos evolucionado en un jardín amurallado donde la gravedad era constante, reconfortante y eterna. Al salir de él, descubrimos que el espacio no es solo un lugar al que vamos, sino un entorno que nos rechaza activamente. No nos mata con malicia, sino con indiferencia, permitiendo que nuestra propia biología, diseñada para la eficiencia, nos desmantele pieza por pieza. El sueño de Marte es el sueño de trascender nuestros límites, de convertirnos en una especie multiplanetaria. Pero quizás el mayor obstáculo no sea la propulsión de los cohetes ni la radiación cósmica, sino el hecho ineludible de que somos criaturas de la Tierra. Llevamos la firma de la gravedad terrestre en cada hebra de nuestro ADN, en la estructura de trabéculas de nuestros huesos y en la presión de nuestras arterias. Podemos construir naves que soporten el viaje, pero no podemos construir cuerpos que lo ignoren. El explorador que mira por la visera hacia el horizonte marciano no es un conquistador victorioso. Es un superviviente frágil, sosteniéndose apenas sobre piernas temblorosas, dándose cuenta de que, aunque su mente ha alcanzado las estrellas, su cuerpo sigue llorando por el lodo primordial del que salió, rogando por el abrazo pesado y seguro de su hogar. Y mientras el sol distante se pone sobre las dunas rojas, proyectando sombras largas y frías, surge la pregunta inquietante de si hemos llegado demasiado lejos, si hemos cruzado una línea biológica de la que no hay retorno, condenados a ser fantasmas frágiles en un mundo de piedra y hierro. En la oscuridad del módulo de mando del Apolo 11, mientras la cápsula se deslizaba por el silencio entre la Tierra y la Luna, Buzz Aldrin cerró los ojos intentando dormir, pero el universo no se lo permitió. Incluso con los párpados apretados,
veía destellos de luz, pequeños relámpagos blancos, rayas fantasmales que cruzaban su campo visual cada pocos minutos. No era una alucinación producto del cansancio, ni un fallo en los sistemas eléctricos de la nave. Aldrin estaba presenciando, desde la intimidad de su propia retina, la violencia invisible que impregna el cosmos. Aquellos destellos eran el rastro de la radiación cósmica atravesando el casco de la nave, penetrando su cráneo y chocando contra el gel vítreo de sus ojos, creando ondas de choque de luz en miniatura conocidas como radiación de Cherenkov. Aquellos hombres estaban fuera solo por unos días, protegidos aún por la proximidad relativa del hogar, y sin embargo, el cosmos ya estaba golpeando a la puerta de su biología. Para entender por qué el viaje a Marte es una apuesta contra la propia estructura de la vida, debemos dejar de mirar el espacio como un vacío sereno y empezar a verlo como lo que realmente es: un campo de tiro incesante. Aquí, en la superficie de la Tierra, vivimos bajo una cúpula de blindaje electromagnético, un regalo de nuestro núcleo de hierro fundido que gira en las profundidades, generando un campo magnético que desvía la mayor parte de la ira del Sol y de la galaxia. Vivimos en el ojo de un huracán eterno, ignorantes de la tormenta que ruge fuera de nuestra burbuja azul. Pero el viaje a Marte nos exige abandonar el santuario. En el momento en que una nave tripulada cruza la órbita de la Luna, deja atrás la magnetosfera terrestre y entra en el océano profundo. Allí, la tripulación se enfrenta a dos depredadores distintos. El primero es el Sol, nuestra estrella madre, que en sus momentos de furia escupe tormentas de protones capaces de freír los sistemas electrónicos y envenenar a una tripulación en cuestión de horas. Sin embargo, el Sol es un enemigo que al menos podemos ver venir, y con suficiente agua o polímeros podemos mitigar parcialmente. El segundo depredador es mucho más insidioso, antiguo y letal. Son los rayos cósmicos galácticos. No son rayos en el sentido convencional, como la luz o los rayos X. Son balas de materia. Son núcleos de átomos, despojados de sus electrones, acelerados a velocidades aterradoras por las explosiones de supernovas que ocurrieron hace millones de años en los rincones más lejanos de la Vía Láctea. Imaginemos una estrella moribunda, colapsando y explotando con tal violencia que lanza metralla a través de la galaxia. Esos fragmentos viajan durante eones hasta que encuentran algo contra lo que chocar. En nuestro caso, ese algo sería la frágil nave marciana y la carne blanda de sus ocupantes. El problema de la ingeniería tradicional es que nuestra intuición nos falla a estas escalas de energía. En la Tierra, si queremos protegernos de una bala, ponemos una placa de acero. Si llueve, usamos un paraguas. Pero los rayos cósmicos galácticos de alta energía, especialmente los iones pesados como el hierro, se ríen de nuestras protecciones convencionales. Cuando un ion de hierro, que viaja al 99% de la velocidad de la luz, golpea la pared de aluminio de una nave espacial, no se detiene. El impacto es tan cataclísmico a nivel atómico que destroza los núcleos del metal del escudo, creando una lluvia de partículas secundarias. Es como disparar una bala de cañón contra una pared de ladrillos sueltos. El proyectil puede no pasar, pero la metralla de ladrillos rotos matará a quien esté detrás con la misma eficacia. Este fenómeno, conocido como espalación, convierte el propio escudo de la nave en una fuente de radiación. Cuanto más grueso es el metal, peor puede ser la lluvia radiactiva en el interior. Así,
Los astronautas que viajen a Marte no estarán simplemente sentados en una lata flotante. Estarán dentro de un acelerador de partículas involuntario, donde sus cuerpos son el objetivo final. Y aquí es donde la física de partículas se encuentra con la fragilidad de la biología humana en una danza macabra. La evolución ha pasado 3.000 millones de años perfeccionando el código genético, el ADN, para replicarse y repararse a sí mismo bajo las condiciones específicas de la Tierra. Sabemos reparar el daño de la luz ultravioleta del Sol o de la radiación de fondo natural de las rocas. Pero nunca, en toda la historia de la vida en este planeta, una célula se ha tenido que enfrentar al asalto de un núcleo de hierro relativista. El paso de una de estas partículas a través del cuerpo humano no es como una quemadura térmica. Es un rastro de ionización densa que atraviesa la célula como una espada microscópica. Rompe la doble hélice del ADN no en un solo punto, sino en múltiples lugares a la vez, creando lo que los biólogos llaman roturas de doble cadena, complejas y agrupadas. La maquinaria de reparación de la célula, esas enzimas diligentes que patrullan nuestro núcleo, llegan a la escena del crimen y se encuentran con un desastre que no saben cómo arreglar. En su pánico, la célula a menudo une los extremos equivocados de los cromosomas. El manual de instrucciones de la vida se reescribe con párrafos aleatorios. Si la célula tiene suerte, se suicida, un proceso altruista llamado apoptosis. Si no tiene suerte, se convierte en una célula senescente, un zombi biológico que inflama el tejido circundante, o peor aún, comienza a dividirse sin control, sembrando las semillas de un cáncer agresivo que florecerá mucho antes de que la misión pueda regresar a casa. Pero el cáncer es, quizás, el menor de los problemas inmediatos. El cáncer tarda tiempo en matar. Hay un órgano que no puede permitirse el lujo de esperar. Un órgano que no regenera sus células con la facilidad de la piel o el hígado. El cerebro humano. Estudios recientes, simulando estas condiciones bombardeando ratones con iones pesados, han revelado un horror que la ciencia ficción rara vez se atreve a tocar. La radiación cósmica no solo rompe el ADN, degrada la estructura física de las neuronas, poda las dendritas, esas ramas delicadas que permiten a las neuronas comunicarse entre sí. Altera la transmisión sináptica, convierte la red eléctrica de alta velocidad del cerebro en un camino de tierra lleno de baches. Esto nos lleva a una posibilidad aterradora para la tripulación del primer viaje a Marte. Después de 6 o 9 meses de bombardeo constante en el vacío interplanetario, los astronautas podrían llegar a la órbita del planeta rojo, no como los héroes de mente aguda y reflejos rápidos que partieron de la Tierra, sino sufriendo de un deterioro cognitivo severo. Olvidos, incapacidad para tomar decisiones complejas, tiempos de reacción lentos, depresión profunda y ansiedad. Imaginemos intentar aterrizar una nave de cientos de toneladas en una atmósfera tenue y traicionera, mientras el cerebro del piloto lucha por recordar la secuencia de comandos de emergencia. El cerebro espacial no es una metáfora, es la erosión física de la mente por el universo mismo. Supongamos, contra todo pronóstico, que sobreviven al tránsito. Que la nave, revestida quizás con capas masivas de hidrógeno o agua, los únicos materiales que pueden frenar estas partículas sin causar tanta radiación secundaria, logra depositar a sus ocupantes en las llanuras oxidadas de Marte. El alivio sería efímero, porque al pisar Marte no están pisando un mundo nuevo,
sino un cadáver geológico. Hace 4.000 millones de años, Marte murió. Su corazón de metal líquido se enfrió y dejó de moverse, y con él su dinamo magnética se apagó. Sin ese escudo invisible, el viento solar despojó al planeta de su atmósfera y lo dejó desnudo ante el cosmos. Hoy, la superficie de Marte recibe una dosis de radiación que haría saltar los contadores Geiger con un crepitar constante y alarmante. Las visiones artísticas de colonias marcianas suelen mostrarnos elegantes cúpulas de vidrio o plástico translúcido, invernaderos bañados por la tenue luz solar, donde los colonos cultivan patatas y miran el horizonte. Estas imágenes son fantasías peligrosas. Vivir en la superficie de Marte, protegido solo por una cúpula presurizada, sería un suicidio lento. La dosis acumulada de radiación cósmica y solar superaría los límites de seguridad de carrera de un astronauta en cuestión de meses. Para sobrevivir, la humanidad en Marte debe convertirse en una especie troglodita. No habrá vistas panorámicas desde la ventana del salón. La única protección viable es la masa. Metros y metros de roca y suelo entre los colonos y el cielo. Tendríamos que vivir en tubos de lava, antiguas arterias volcánicas vacías, o enterrar nuestros hábitats bajo colinas artificiales de regolito marciano. La vida en Marte sería una existencia de topos, confinados en búnkeres subterráneos, saliendo a la superficie solo rara vez y con armaduras pesadas, mirando al cielo no con asombro, sino con miedo. Y aquí surge la cruel ironía final de la ingeniería planetaria. Para protegernos de la radiación del cielo, debemos cubrirnos con el suelo de Marte. Pero el suelo de Marte es, en sí mismo, un veneno. Las sondas Phoenix y Viking nos trajeron las malas noticias hace décadas, aunque a menudo se pasan por alto en el fervor de la exploración. El regolito marciano está impregnado de percloratos, sales de cloro y oxígeno altamente reactivas, tóxicas para la tiroides humana, capaces de interferir con el desarrollo pulmonar y causar anemia aplásica. El polvo de Marte es tan fino que se infiltra en cada junta, en cada esclusa, en cada pliegue del traje espacial. Si cubrimos nuestros hábitats con este suelo para bloquear la radiación, estamos envolviendo nuestra casa en arsénico químico. Cada vez que un astronauta entre desde la superficie, traerá consigo este polvo tóxico. La descontaminación tendría que ser perfecta, absoluta, cada vez, día tras día, año tras año. Un solo fallo en los sellos, una acumulación lenta de polvo en los sistemas de ventilación, y la colonia comenzaría a morir desde adentro, envenenada por el mismo mundo que intenta conquistar. Nos enfrentamos a una paradoja fundamental. Hemos evolucionado en un paraíso electromagnético, adaptados a una gravedad específica, protegidos por una atmósfera densa y un campo magnético robusto. Somos criaturas de la Tierra hasta en la última hebra de nuestra biología. El universo más allá de nuestra atmósfera no es simplemente hostil, es incompatible con la maquinaria de la vida tal como la conocemos. La radiación cósmica es el recordatorio definitivo de que no somos seres de luz ni entidades puramente conscientes. Somos materia orgánica, sacos de agua y polímeros complejos que se deshacen cuando se exponen a las energías primordiales del Big Bang y de las muertes estelares. La tecnología puede poner parches, puede construir escudos más gruesos, puede intentar editar nuestro ADN para hacerlo más resistente, pero cada paso nos aleja más de lo que somos.
Para vivir en Marte, tendríamos que dejar de ser humanos tal como nos definimos hoy. Tendríamos que escondernos en la oscuridad del subsuelo, temiendo la luz de las estrellas que nos atrajo en primer lugar, luchando contra la decadencia de nuestras propias mentes y el veneno de la Tierra extraña. Si el viaje es una sentencia de deterioro cognitivo y el destino es una vida de encierro bajo un desierto tóxico, debemos preguntarnos si la visión de una ciudad brillante en Marte es un destino inevitable o simplemente un sueño febril provocado por nuestra incapacidad de aceptar los límites que el cosmos impone a sus hijos. Es el impulso de explorar una fuerza lo suficientemente poderosa como para superar la física que desmantela nuestra propia esencia, o estamos destinados a mirar el abismo y darnos cuenta de que el abismo no solo nos devuelve la mirada, sino que nos atraviesa. Hace 4.000 millones de años, bajo un sol más joven y tenue, existía un gemelo de la Tierra. Ríos caudalosos tallaban valles serpenteantes a través de continentes vírgenes y un océano vasto reflejaba un cielo azul profundo, sostenido por una atmósfera densa y cálida. No estamos hablando de nuestro propio hogar, sino del cadáver oxidado que hoy llamamos Marte. La tragedia de este planeta no fue un evento súbito ni una guerra cataclísmica, sino una muerte lenta y silenciosa, una asfixia cósmica que comenzó en el lugar más inaccesible de todos, el centro mismo del mundo. Para entender por qué el sueño de terraformar Marte es quizás la mayor ilusión de la era espacial, debemos mirar hacia abajo, miles de kilómetros bajo la superficie rocosa. En la Tierra, el núcleo es un océano furioso, de hierro y níquel fundido, girando violentamente. Este movimiento, esta danza de metales conductores, genera el efecto dinamo, una máquina eléctrica colosal que proyecta un escudo invisible hacia el espacio, la magnetosfera. Esta burbuja magnética es la única razón por la que nuestros océanos no han hervido hacia el vacío y por la que el aire que respiramos sigue aferrado a la corteza. Pero Marte era más pequeño. Su corazón se enfrió demasiado rápido. Hace eones, el gran motor de hierro en su núcleo se detuvo, el metal se solidificó y la dinamo se apagó. En ese instante geológico, el escudo cayó. Marte quedó desnudo ante la oscuridad, y la oscuridad no está vacía. Desde nuestra estrella emana una corriente incesante de partículas cargadas, un torrente de plasma supercaliente que viaja a cientos de kilómetros por segundo. Lo llamamos viento solar, pero la palabra viento es un eufemismo peligroso. Es un cincel abrasivo, una tormenta de radiación y protones que golpea todo lo que encuentra a su paso. Cuando el núcleo de Marte murió y su campo magnético se desvaneció, el viento solar comenzó su trabajo de demolición. Sin nada que desviara el golpe, las partículas solares chocaron directamente contra las moléculas de gas de la atmósfera marciana, transfiriendo su energía cinética con violencia y lanzándolas hacia el espacio profundo. Este proceso de erosión atómica, una hemorragia planetaria lenta pero imparable, despojó al planeta de su manto protector. El agua se evaporó y se perdió en el vacío, o se retiró a los polos y al subsuelo, congelada como un recuerdo de tiempos mejores. La presión atmosférica se desplomó hasta ser menos del 1% de la terrestre. Marte pasó de ser un jardín potencial a un desierto hipobárico. Aquí es donde la fantasía de la terraformación choca frontalmente contra un muro termodinámico. Los visionarios nos venden imágenes de cúpulas verdes y cielos azules renacidos, proponiendo esquemas titánicos para calentar el planeta.
Sugieren detonar armas termonucleares sobre los casquetes polares para liberar dióxido de carbono, o construir fábricas gigantescas que bombeen supergases de efecto invernadero para espesar la atmósfera y permitir que el agua líquida fluya de nuevo. Nos dicen que podemos ser los arquitectos de una segunda génesis. Pero la física es indiferente a nuestros sueños de grandeza. Incluso si lográramos la hazaña hercúlea de liberar todo el gas atrapado en el regolito y el hielo marciano, incluso si movilizáramos la industria de toda una civilización para reconstruir una atmósfera respirable, nos enfrentaríamos al mismo verdugo que mató al planeta la primera vez. Sin un campo magnético que la proteja, cualquier atmósfera artificial que creemos sería efímera. Sería como intentar llenar una bañera que no tiene tapón mientras el grifo apenas gotea. El viento solar, ese cincel implacable, volvería a actuar de inmediato. Desgarraría nuestras nuevas nubes y dispersaría nuestro precioso oxígeno en el abismo interplanetario. La escala de tiempo de esta destrucción es geológica, ciertamente, pero el mantenimiento de tal atmósfera requeriría un aporte de energía y recursos constante, una lucha eterna contra la entropía que consumiría la economía de cualquier sociedad que intentara sostenerla. Seríamos Sísifo empujando la roca montaña arriba, solo para verla rodar hacia abajo bajo el peso de la física solar. Algunos teóricos proponen una solución aún más audaz: construir un escudo magnético artificial. Imaginan un electroimán colosal situado en el punto de Lagrange L1, entre el Sol y Marte, que desviaría el viento solar como un paraguas en una tormenta. Aunque la elegancia matemática de tal idea es seductora, la ingeniería requerida roza la magia. Estamos hablando de mantener una estructura en el espacio profundo que genere un campo magnético de intensidad planetaria, alimentada por fuentes de energía que aún no poseemos, operando sin fallos durante milenios. Si ese escudo fallara, aunque fuera por un breve periodo, la atmósfera acumulada con tanto esfuerzo comenzaría a sangrar de nuevo hacia el cosmos. Y supongamos, por un momento, que resolvemos el problema del cielo. Supongamos que construimos el escudo y espesamos el aire. Aún nos quedaría el problema del suelo. La tierra de Marte no es tierra, no es el suelo fértil y vivo de nuestro mundo, rico en microbios, materia orgánica y minerales hidratados. Es regolito, una capa de polvo triturado por impactos de meteoritos durante miles de millones de años. Y este polvo es tóxico. Las sondas Phoenix y Curiosity nos revelaron una verdad química desagradable. La superficie marciana está saturada de percloratos. Estas sales de cloro y oxígeno son venenosas para la biología humana. En la Tierra las usamos en el combustible de cohetes y en fuegos artificiales. Pero en Marte están por todas partes, impregnando el polvo que el viento levanta en tormentas globales que pueden durar meses. Los percloratos interfieren con la función de la glándula tiroides, bloqueando la absorción de yodo y causando estragos en el metabolismo y el desarrollo cerebral. La visión romántica de los colonos caminando por las dunas rojas, recogiendo muestras y cultivando patatas en invernaderos con vistas al monte Olimpo, se desmorona ante esta realidad toxicológica. El polvo marciano es increíblemente fino y electrostático. Se adhiere a todo. Se metería en los trajes, en las esclusas de aire, en los sistemas de filtración y finalmente en los pulmones y el torrente sanguíneo de los habitantes. Vivir en Marte no sería una aventura de frontera al estilo del viejo oeste.
sería una existencia de confinamiento perpetuo. Para sobrevivir a la falta de presión, a la radiación ultravioleta que esteriliza la superficie y al polvo venenoso, los humanos tendrían que vivir bajo tierra o dentro de estructuras blindadas y presurizadas. Latas de metal y cerámica enterradas bajo metros de regolito compactado. No habría paseos al atardecer sin un traje de presión voluminoso. No habría brisa en la cara. No habría el olor de la lluvia. La vida se reduciría a pasillos artificiales, luz LED y aire reciclado que sabe a metal y miedo. Cualquier fallo en el sello de una ventana, cualquier grieta en el casco, resultaría en una descompresión explosiva o en una muerte lenta por hipoxia. La terraformación, ese sueño de convertir a Marte en una segunda Tierra, ignora la identidad fundamental del planeta rojo. Marte es un lugar donde la evolución geológica tomó un camino divergente hacia la quietud. Intentar revertir 4.000 millones de años de pérdida atmosférica y enfriamiento del núcleo no es solo un desafío técnico, es una batalla contra la naturaleza misma del sistema solar. Hemos llegado a ver a los planetas como bienes raíces, como territorios vacíos, esperando nuestra bandera y nuestra arquitectura. Pero los planetas son sistemas complejos, con sus propias historias y sus propias leyes. Marte ha dictado su sentencia a través de la física de su núcleo muerto y la química de su suelo envenenado. Nos dice que no es un lugar para la vida tal como la conocemos. Es un monumento a lo que sucede cuando un mundo pierde su escudo. La barrera termodinámica para revivir a Marte es tan alta que hace que el viaje hasta allí parezca a la parte fácil. Podemos lanzar cohetes, podemos aterrizar robots, incluso podemos, con un sacrificio inmenso, poner botas humanas en su superficie por un breve tiempo. Pero convertirlo en un hogar, en un lugar donde una civilización pueda prosperar sin el soporte vital constante de la Tierra, es una fantasía que se disuelve cuando miramos los números. Nos enfrentamos a la paradoja del explorador. La tecnología nos permite llegar a lugares donde nuestra biología no nos permite quedarnos. Hemos conquistado la gravedad para salir de nuestro pozo, pero no podemos conquistar la termodinámica para llenar otro. El viento solar seguirá soplando, indiferente a nuestras esperanzas, arrancando cualquier átomo que intentemos colocar allí, recordándonos que no todos los mundos están hechos para nosotros. Si la superficie es un desierto tóxico y el cielo es una puerta abierta al vacío, y si el esfuerzo para cambiar esto requiere más energía de la que nuestra civilización ha generado en toda su historia, debemos preguntarnos si el destino de la humanidad está realmente en las estrellas o si estamos condenados a ser los guardianes de un único y frágil oasis. Porque si no podemos crear una segunda Tierra en el vecino de al lado, si la física nos prohíbe la expansión fácil, entonces la urgencia de proteger la única atmósfera que tenemos, la única magnetosfera que funciona, se vuelve no solo una cuestión ecológica, sino existencial. Pero incluso si aceptamos que Marte nunca será verde, incluso si aceptamos que vivir allí significa vivir como topos en madrigueras de alta tecnología, queda una barrera aún más sutil, una que no tiene que ver con protones o percloratos, sino con la distancia y el tiempo. Una barrera que convierte cualquier colonia no en una extensión de la humanidad, sino en una isla de soledad absoluta. ¿Qué sucede con la mente humana cuando el punto azul pálido en el cielo se convierte en solo una estrella más entre millones, indistinguible y lejana?
En el año 1410, un barco solitario zarpó de un fiordo helado en el extremo sur de Groenlandia. Las aguas eran grises y el viento aullaba con la furia del Ártico, empujando la madera crujiente hacia el este, hacia Noruega, hacia la civilización. Los que se quedaron en la orilla observaron cómo las velas desaparecían en la niebla, aferrando sus rosarios y sus herramientas de hierro desgastado. No sabían que estaban presenciando el final. Aquel fue el último barco. Ningún otro volvería jamás. La colonia nórdica de Groenlandia, que había sobrevivido durante casi 500 años, cultivando cebada bajo un sol pálido y comerciando con marfil de Morsa, no murió por una invasión repentina ni por una explosión cataclísmica. Murió de silencio. Murió porque la cadena de suministro se rompió. En Europa, la peste negra había diezmado la mano de obra, el clima se había enfriado y el interés económico por el marfil se había desvanecido en favor de las riquezas de África y Oriente. Simplemente dejaron de ir. Y en la oscuridad del invierno polar, aislados del mundo que les dio origen, los colonos se desvanecieron en la historia, dejando atrás iglesias vacías y granjas que el hielo reclamaría para siempre. Esta tragedia medieval es el espejo oscuro en el que debemos mirar nuestro futuro interplanetario. A menudo imaginamos la colonización de Marte como un evento singular, un aterrizaje triunfal seguido de una expansión lineal y ascendente. Visualizamos cúpulas brillantes y ciudades subterráneas autosuficientes, pero la realidad termodinámica y económica sugiere un destino mucho más precario. Una colonia en Marte no es una semilla que simplemente crece si se planta en el suelo. Es un paciente en soporte vital conectado a una máquina que se encuentra a 225 millones de kilómetros de distancia. Ese soporte vital es la cadena de suministro Tierra-Marte, un hilo de seda increíblemente costoso y frágil, tendido sobre el abismo más hostil que conocemos. Para comprender la fragilidad de este vínculo, debemos mirar más allá de los cohetes y observar el ritmo del sistema solar. La mecánica celeste dicta que la Tierra y Marte solo se alinean favorablemente para un viaje eficiente cada 26 meses. Esta es la ventana de transferencia de Hohmann, un pulso rítmico, un latido del corazón del sistema solar interior. Si se pierde ese latido, la puerta se cierra durante más de 2 años. Imaginemos una civilización que depende de un solo tren de mercancías que llega cada 2 años. Ahora imaginemos que ese tren debe cruzar un océano de vacío, donde la radiación solar cocina los circuitos y el polvo micrometeórico amenaza con perforar los cascos de presión. La logística de mantener una presencia humana en Marte desafía toda lógica económica conocida. En la Tierra, la eficiencia del transporte ha sido la columna vertebral del progreso humano. Desde las calzadas romanas hasta los contenedores de acero que cruzan el Pacífico, nuestra civilización se basa en mover materia barata de un lugar a otro. Pero en el espacio, la ecuación del cohete de Tsiolkovsky impone un impuesto tiránico sobre cada gramo. Enviar un simple tornillo, un chip de computadora o un vial de antibióticos a Marte cuesta su peso no en oro, sino en diamantes. Esto crea una dependencia existencial. Una colonia inicial, e incluso una ciudad establecida durante sus primeros siglos, no será una entidad independiente. Será una subsidiaria de la industria terrestre. Pensemos en la complejidad de un teléfono inteligente moderno o de una unidad de resonancia magnética. Estos objetos no se fabrican en un solo lugar.
Son la culminación de una cadena de suministro global que involucra minas en el Congo, fundiciones en China, laboratorios de diseño en California y plantas de ensamblaje en Vietnam. Requieren una infraestructura industrial de miles de millones de personas y siglos de desarrollo acumulado. Marte no tendrá esa infraestructura. Marte tendrá impresoras 3D y sistemas de reciclaje avanzados, sí, pero una impresora 3D no puede imprimir los microprocesadores de 5 nanómetros necesarios para controlar los sistemas de soporte vital. No puede imprimir los isótopos médicos complejos necesarios para tratar el cáncer inducido por la radiación. No puede imprimir las juntas de polímero especializadas que evitan que la atmósfera respire hacia el vacío. Todas estas cosas, las piezas maestras de la tecnología que mantienen a los humanos vivos en un entorno que los quiere muertos, deben venir de la Tierra. Y aquí es donde yace el verdadero terror. La suposición de que la Tierra siempre estará allí, dispuesta y capaz de enviar esos barcos, es un acto de fe ciega que ignora nuestra propia historia. La Tierra es un sistema caótico. A lo largo de los siglos hemos visto el ascenso y la caída de imperios, guerras mundiales que consumieron continentes enteros, colapsos económicos que detuvieron el comercio global y pandemias que paralizaron la sociedad. Supongamos que hemos establecido una colonia en Marte con 10.000 almas valientes. Dependen de los envíos bianuales de componentes electrónicos, medicinas y maquinaria pesada. Entonces, en la Tierra, ocurre lo impensable. No necesita ser un evento de extinción. Podría ser una gran depresión del siglo XXII. Una crisis financiera global, donde las superpotencias, asfixiadas por la deuda y el malestar social, miran sus presupuestos y ven el programa de Marte no como un destino manifiesto, sino como un lujo insostenible. O podría ser un conflicto geopolítico, una guerra por los recursos en el Pacífico o en el Ártico, que redirige todo el aluminio, el titanio y el combustible de cohetes hacia el esfuerzo bélico. O quizás un ataque cibernético masivo que inutiliza las redes eléctricas y los puertos espaciales durante una década. En Marte, el efecto no sería inmediato. Sería una agonía lenta y silenciosa. La primera señal sería un mensaje de control de misión, informando que la ventana de lanzamiento de ese año se ha cancelado. Retrasos técnicos, dirían. Cuestiones presupuestarias. Los colonos mirarían sus inventarios. Tienen agua reciclada para 5 años. Tienen aire. Tienen comida en los invernaderos hidropónicos. Sienten una punzada de ansiedad, pero siguen trabajando, reparando los paneles solares, limpiando el polvo rojo de las esclusas. Pero luego, la ventana de lanzamiento siguiente también se cierra. Y la siguiente. La Tierra, vista desde la superficie marciana, es una hermosa estrella azul, brillante y serena. No muestra las cicatrices de la guerra ni las líneas de desempleo. Pero el silencio en la radio se vuelve ensordecedor. Los colonos se dan cuenta de que se han convertido en los nórdicos de Groenlandia. El último barco ya ha venido y se ha ido, y nadie les avisó. Es entonces cuando la termodinámica comienza su asedio final. La entropía es la ley suprema del universo. El desorden siempre aumenta. En un sistema cerrado como una base marciana, la lucha contra la entropía es una guerra constante que requiere energía y repuestos. Sin repuestos, la guerra se pierde batalla a batalla. Consideremos los sistemas de soporte vital, el corazón y los pulmones mecánicos de la colonia. Estas máquinas, maravillas de la ingeniería, que separan el dióxido de carbono del oxígeno,
y destilan la orina en agua pura, contienen miles de partes móviles, membranas filtrantes y sensores químicos. Con el tiempo, las membranas se saturan, los sensores se descalibran, los rodamientos de los ventiladores que circulan el aire comienzan a rechinar. Sin envíos de la Tierra, los colonos deben recurrir a la canibalización. Desmantelan un rover para arreglar la bomba de agua. Sacrifican los sistemas de comunicación de largo alcance para rescatar procesadores para el control climático. Es un descenso tecnológico, una regresión forzada. Una sociedad que llegó en naves espaciales termina luchando por sobrevivir con herramientas cada vez más rudimentarias. La alta tecnología se convierte en reliquia y luego en mito. La redundancia de los sistemas se agota. Donde antes había 3 generadores de oxígeno de respaldo, ahora solo queda uno y está remendado con cinta y esperanza. La colonia entra en una espiral de fallos en cascada. Un fallo en el control de temperatura afecta a los cultivos de algas. La muerte de las algas reduce la producción de oxígeno. La hipoxia leve afecta la capacidad cognitiva de los ingenieros que intentan arreglar el control de temperatura. Es un bucle de retroalimentación mortal. Y mientras todo esto sucede, la psicología del abandono corroe el espíritu humano más rápido que el óxido. Saber que la humanidad en la Tierra continúa, o quizás lucha sus propias guerras, indiferente a su destino, crea un tipo de soledad que nuestra especie nunca ha experimentado. No es la soledad del explorador, que sabe que puede volver a casa. Es la soledad del fantasma. Están atrapados en un pozo de gravedad diferente, mirando hacia un cielo donde su hogar es solo un punto de luz que se burla de ellos. La historia nos enseña que las colonias que pierden el contacto con su metrópolis no suelen florecer en independencia inmediata, suelen colapsar. La complejidad tecnológica es una pirámide. No se puede mantener la cúspide, viajes espaciales, medicina avanzada, microelectrónica, si se elimina la base, minería industrial, manufactura global, comercio libre. Marte, por sí solo, no tiene la base. Es una cúspide flotando en el vacío. Incluso, si lograran sobrevivir biológicamente, regresando a una existencia de subsistencia, cultivando hongos en túneles oscuros y reciclando sus propios desechos con una eficiencia religiosa, ¿qué tipo de vida sería esa? Sería una existencia troglodita, una lucha constante contra la asfixia y la congelación, donde el conocimiento de cómo construir cohetes se perdería en 2 generaciones, reemplazado por rituales para mantener funcionando los últimos depuradores de aires sagrados. La fantasía de Marte como un planeta B, un bote salvavidas para la humanidad, en caso de que destruyamos la Tierra, se desmorona ante este análisis. Un bote salvavidas que depende de la nave nodriza para flotar no es un bote salvavidas, es un ancla. Si la Tierra cae, Marte cae. Si la economía terrestre estornuda, Marte muere de neumonía. La conexión es absoluta. No hay independencia real en un universo donde el aire que respiras es un producto manufacturado que requiere una cadena de suministro de millones de kilómetros. Imaginemos a ese último colono, años después del colapso de los suministros. Las luces de la cúpula parpadean, alimentadas por baterías degradadas que ya no retienen la carga. El aire es denso y viciado, cargado con el olor metálico del polvo y el sudor rancio. Se sienta frente a una ventana de polímero rayado, mirando las dunas rojas que se extienden hasta el horizonte, inmutables, eternas, indiferentes a la tragedia humana. En el cielo, la tierra brilla,
un zafiro inalcanzable. Tal vez se pregunte si valió la pena, si el impulso de explorar, de expandirse, de conquistar lo desconocido, justificaba este final solitario en un desierto congelado. O tal vez, en esos momentos finales, comprenda la verdad fundamental que a menudo olvidamos en nuestra arrogancia tecnológica, que somos criaturas de la Tierra, biológica y socialmente atados a la biosfera que nos creó, que tratar de trasplantar la complejidad de nuestra civilización a un mundo muerto no es solo un desafío de ingeniería, sino una apuesta contra la probabilidad misma. La maquinaria se detiene. El zumbido constante de los ventiladores, el único sonido que ha conocido desde que llegó, cesa. El silencio de Marte, ese silencio antiguo y pesado que reinó durante 4.000 millones de años antes de nuestra llegada, regresa para reclamar su dominio. La colonia no es un nuevo comienzo, es un monumento a la fragilidad de nuestras ambiciones. Pero si la logística y la economía hacen que la colonización sea improbable, y si la biología y la radiación la hacen mortal, queda una última barrera, quizás la más insuperable de todas. Una barrera que no está hecha de vacío ni de frío, sino de tiempo y distancia filosófica. Porque incluso si superamos los cohetes, los suministros y la radiación, nos enfrentamos a la cuestión de qué sucede con la mente humana cuando se separa verdaderamente de su cuna. ¿Qué somos nosotros cuando ya no somos terrícolas? En el desierto de Arizona, bajo un sol implacable que blanquea los huesos de la historia, se alza un monumento de vidrio y acero que cuenta una historia más profunda que cualquier cohete lanzado hacia el vacío. En 1991, 8 seres humanos se encerraron voluntariamente dentro de la Biosfera 2, una catedral hermética diseñada para replicar los pulmones y las arterias de la Tierra. Creíamos que entendíamos la maquinaria de la vida lo suficiente como para desmontarla y volverla a armar en una botella, como relojeros cósmicos jugando a ser dioses. Pero el experimento fracasó. No falló por falta de ingeniería o ambición, sino por una arrogancia fundamental. El oxígeno disminuyó misteriosamente, absorbido por el propio hormigón que sostenía la estructura, mientras que los polinizadores morían y las plagas prosperaban en un caos maltusiano. Los tripulantes, hambrientos y asfixiados, descubrieron que no podían simular la complejidad infinita de una biosfera que ha tardado 4.000 millones de años en perfeccionarse. Si no pudimos mantener la vida en un entorno controlado aquí mismo, con la gravedad correcta y el sol adecuado, la idea de trasplantar nuestra civilización al infierno helado y oxidado de Marte comienza a parecerse menos a un plan de supervivencia y más a un delirio febril. Hemos pasado los últimos capítulos diseccionando los obstáculos técnicos, desde la tiranía de la ecuación del cohete hasta la fragilidad de nuestra propia hélice genética. Pero al llegar al final de este viaje intelectual, debemos enfrentar la barrera más formidable de todas, una que no está hecha de radiación ni de delta beta, sino de psicología y filosofía. Miramos a Marte y vemos un destino. Vemos la próxima América, la próxima frontera, el siguiente gran salto para una especie que ha confundido la expansión territorial con el progreso evolutivo. Sin embargo, esta obsesión revela una verdad incómoda sobre la condición humana moderna. Nos hemos convertido en una civilización que prefiere soñar con construir cúpulas en un desierto tóxico antes que dejar de destruir el paraíso templado que ya poseemos.
El planeta rojo, en este sentido, no es una esperanza, es un síntoma. Imaginemos por un momento que logramos lo imposible. Imaginemos que las naves descienden a través de la tenue atmósfera marciana, que los reactores zumban con energía y que las primeras ciudades subterráneas se excavan en la roca basáltica. Allí, bajo la superficie, la humanidad sobreviviría. Pero, ¿qué clase de vida sería esa? Sería una existencia de confinamiento perpetuo, una vida de topos tecnológicos escondidos del cielo que nos mata. Cada bocanada de aire sería una mercancía medida, cada gota de agua un recurso reciclado 1000 veces a través de los riñones de nuestros compañeros. La libertad, ese concepto que tanto valoramos y que asociamos con los grandes espacios abiertos de la Tierra, se convertiría en un recuerdo lejano, una leyenda contada a niños que nunca han sentido el viento en la cara ni la lluvia en la piel. En Marte, salir al exterior es morir. Un simple error en una esclusa de aire, una grieta en el policarbonato, y el vacío reclama lo que es suyo. Viviríamos en una prisión de nuestra propia creación, mirando a través de ventanas reforzadas un paisaje que permanece indiferente a nuestro sufrimiento. Y aquí yace la ironía suprema. Al buscar un nuevo mundo para asegurar el futuro de la humanidad, podríamos terminar perdiendo lo que nos hace humanos. Nuestra biología no es un traje que podamos quitarnos. Somos, en el sentido más literal, extensiones de la Tierra. Llevamos el océano en nuestra sangre y el ciclo del carbono en nuestros huesos. Nuestros ritmos circadianos están sintonizados con la rotación de este planeta específico, y nuestra mente ha evolucionado para encontrar consuelo en el verde de los bosques y el azul de los mares, no en el rojo monótono y el negro absoluto. Separarnos de la Tierra es cortar el cordón umbilical antes de que hayamos aprendido a respirar por nuestra cuenta. Al contemplar las imágenes enviadas por nuestros rovers, esas panorámicas desoladas de dunas y cráteres, no deberíamos ver un lienzo en blanco listo para ser pintado con nuestros sueños imperiales. Deberíamos ver un cadáver. Marte es lo que sucede cuando un planeta muere. Es un espejo oscuro que nos muestra el destino de la Tierra si fallamos en nuestra custodia. Esos lechos de ríos secos que serpentean por la superficie marciana son los fantasmas de un mundo que una vez pudo haber sido azul, un recordatorio geológico de que la habitabilidad no es un derecho garantizado, sino un equilibrio precario y transitorio. La fascinación por terraformar Marte, por calentar su atmósfera y derretir sus casquetes polares para resucitarlo, es quizás la máxima expresión de nuestra negación. Estamos dispuestos a dedicar siglos y recursos incalculables para convertir un planeta muerto en una copia pálida de la Tierra, mientras desmantelamos sistemáticamente la Tierra original, la única que funciona perfectamente y sin coste alguno. Es como quemar la Mona Lisa para calentarse mientras se intenta dibujar un boceto de ella en una servilleta sucia. Esta huida hacia adelante es una manifestación del miedo. Tenemos miedo de mirar el daño que hemos causado. Tenemos miedo de aceptar que los recursos son finitos. Tenemos miedo de la responsabilidad de ser los jardineros de este mundo. Así que preferimos fantasear con ser los conquistadores de otro. La narrativa de que debemos convertirnos en una especie multiplanetaria para evitar la extinción es seductora. Apela a nuestro instinto de supervivencia y a nuestra vanidad. Nos dice que somos demasiado importantes para desaparecer, que la conciencia humana es un regalo que el universo
no puede permitirse perder. Pero el universo es vasto, frío y silencioso. Ha visto nacer y morir estrellas durante eones sin derramar una lágrima. No nos debe nada. Si no podemos sobrevivir aquí, en el jardín del Edén que nos dio origen, no hay razón lógica para pensar que sobreviviremos en el desierto radiactivo del sistema solar exterior. La tecnología no nos salvará de nosotros mismos. Si llevamos nuestras divisiones, nuestra codicia y nuestra miopía a Marte, simplemente exportaremos nuestra autodestrucción a un nuevo código postal. La colonia marciana no sería una utopía. Sería una olla a presión de tensiones humanas exacerbadas por la escasez extrema y el aislamiento letal. Pensemos en los grandes exploradores del pasado, en Shackleton, atrapado en el hielo antártico, en Magallanes navegando hacia lo desconocido. A menudo invocamos sus nombres para justificar el viaje a Marte. Pero hay una diferencia fundamental. Ellos exploraban extensiones de un mundo vivo, buscando recursos, rutas o conocimiento que pudieran traer de vuelta a casa. Siempre hubo un retorno, un ciclo. Marte es un viaje de ida hacia la nada. No hay especias, no hay oro, no hay tierras cultivables que justifiquen el costo energético. Solo hay polvo y la promesa de una soledad tan profunda que podría fracturar la psique humana. Tal vez la verdadera prueba de madurez para una civilización no es su capacidad para expandirse, sino su capacidad para perdurar. Quizás las civilizaciones avanzadas que buscamos en el cielo y nunca encontramos no están en silencio porque se extinguieron o porque se esconden, sino porque comprendieron algo que nosotros todavía no aceptamos. Comprendieron que la expansión infinita es la ideología de la célula cancerosa, no de la especie sabia. Quizás se quedaron en casa. Imaginemos un futuro diferente. Un futuro donde la inmensa inteligencia y creatividad que ahora dirigimos hacia los cohetes de metano y los hábitats presurizados se vuelven hacia adentro, hacia la restauración de los arrecifes de coral, hacia la reforestación de los continentes, hacia la limpieza de los océanos y la estabilización del clima. Imaginemos que aplicamos la misma urgencia de la carrera espacial a la carrera por la Tierra. En este escenario, Marte permanece como un faro en la noche, un objeto de estudio científico y asombro, visitado quizás por sondas y autómatas, o por misiones temporales de científicos valientes, similares a los que invernan en la Antártida, pero no como un nuevo hogar. Marte se convierte en el monumento a nuestra moderación, la prueba de que aprendimos a poner límites a nuestra hambre. Al final, la distancia más difícil de cruzar no son los 225 millones de kilómetros que nos separan del planeta rojo. La distancia más grande es la que existe entre nuestro poder tecnológico y nuestra sabiduría moral. Hemos dominado el átomo y descifrado el genoma, pero todavía luchamos por dominar nuestros propios impulsos de consumo y destrucción. Carl Sagan, con su voz que resonaba como un profeta secular, nos pidió que miráramos ese punto azul pálido, suspendido en un rayo de sol. Todo lo que hemos amado, todo lo que hemos conocido, cada ser humano que ha existido, vivió sus vidas en esa mota de polvo. No hay ayuda que venga de afuera para salvarnos de nosotros mismos. Mirar a Marte y decidir no ir, decidir que nuestro destino no es huir sino sanar, podría ser el mayor logro de nuestra historia. Sería el momento en que dejamos de ser niños que rompen sus juguetes buscando otros nuevos y nos convertimos en adultos que cuidan su hogar. El silencio de Marte es ensordecedor.
Es el silencio de un mundo donde el viento sopla sin que nadie lo escuche, donde las rocas se agrietan bajo el frío sin testigos. Deberíamos escuchar ese silencio y dejar que nos aterre. Deberíamos dejar que nos empuje de vuelta a los brazos de la tierra, con una nueva apreciación por el milagro improbable de la lluvia, el suelo fértil y la atmósfera respirable. La verdadera frontera final no está allá arriba, entre las estrellas frías y distantes. La verdadera frontera está aquí, en la delgada línea que separa la sostenibilidad del colapso, la sabiduría de la locura. Y mientras el sol se pone sobre los desiertos rojos de nuestro vecino celestial, proyectando largas sombras sobre un mundo que nunca ha conocido la vida, nosotros nos quedamos aquí, en la orilla del océano cósmico, mirando hacia arriba, no con la codicia del conquistador, sino con la humildad del superviviente. Porque si perdemos la Tierra en nuestra búsqueda de Marte, habremos cambiado un diamante único en el universo por un puñado de polvo oxidado. Y en la vastedad indiferente del cosmos, nadie vendrá a llorar nuestra estupidez. ¿Seremos capaces de amar nuestro hogar lo suficiente como para salvarlo? ¿O estamos condenados a perseguir fantasmas en la oscuridad hasta que la última luz se apague?